Imagínense que mi módem no trae el módem aquí como ahorita, lo trae integrado. Imagínense que mi módem es este integradito que está aquí. Este es el módem. Está soldado en la placa. Llegó una descarga por la línea, por mi antena, y me puso en corto este integrado. Se puso en corto. Entonces, si el integrado está en corto, mi máquina ya no va a prender, porque mi tarjeta trae sistemas de protección que detectan que hay un corto y por lo tanto ya no prende, aun cuando el corto está en este chip del módem. Yo les dije, hay una solución, se puede meter un módem por el USB, sí, pero resulta de que esta computadora ya no prende. Entonces, ¿de qué serviría que meta un módem por USB? Si ya no prende, ya no voy a tener ni siquiera la máquina encendida. Entonces yo, técnico, me llevan la máquina, ya no prendió, ¿sí? Ya no prende, y yo como técnico veo que este chip está en corto. ¿Qué hago? Pues lo quito, lo retiro, ¿verdad? Muchas veces hasta se le hace una burbuja en medio, se explota el chip, sale una erupción del chip y se hace un hoyo, ¿sí? Entonces lo retiro con la pistola de aire caliente, y como es el chip el que está en corto y es el que hace que no prenda la módem completa, yo en el momento de quitar el integrado, de quitarlo, estoy quitando el corto, ¿sí? Entonces quito el integrado y mi máquina otra vez ya prende. Obviamente no tengo Wi-Fi porque el integrado que se dañó es del Wi-Fi. Y tampoco lo puedo cambiar porque no lo hay en el mercado. Ok, pero ya quité el corto y ya prendió la máquina, que era lo que me interesaba. Y entonces ahora, si yo quiero volver a tener internet, pues ahora sí puedo meter mi memoria, mi módem tipo memoria USB, por un puerto USB. Esa es la única solución, porque la tarjeta dijimos que no traía el módem aquí. Entonces, esa sería una desventaja cuando viene integrado en la módem. Aquí, por ejemplo, que viene en un slot, pues está fácil, nada más le quito el tornillo, quito la tarjeta y meto la otra. Y ya soluciona el problema. Aquí se puede hacer porque está la tarjeta en el slot. Pero va a haber equipos que no vengan así. Va a haber equipos donde el Wi-Fi venga integrado en la módem, y pues obviamente si se daña el Wi-Fi, tengo que reparar el módem o desactivarlo. Muy bien, entonces ese es el módem. A ver, entonces ya hablé prácticamente de toda la arquitectura, nos faltan algunos detalles. Hablé de la RAM, hablé de la ROM, hablé del disco duro, hablé del CD, hablé del Step Up y hablé de la Wi-Fi. Hablé de los puertos que están hacia afuera de la tarjeta, la red, los USB, el audio. Hablé del audio también que está integrado, del video que está integrado. De hecho, esa tarjeta viene todo integrado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta visualizar aquí? Ya hablé también de los puertos del disco duro y del CD, que dijimos que ya eran SATA, ¿sí? ¿Sí? Entonces, aquí tal vez lo que me falta mencionarles ya son los componentes ya más pequeñitos, que son los MOSFET, los filtros. Ya es irnos a detalle de componente por componente, y eso tal vez lo tendríamos que ver ya en un diagrama. Pero así físicamente como lo tengo, también hablé del procesador, que es este que está aquí, ¿sí? Así físicamente como la tengo, pues vean, hay algo que es importante que sepamos, y que en todos los equipos se da,
Mi tarjeta madre, para poder trabajar necesita varias fuentes de alimentación. Porque resulta de que mi cargador que conecto aquí, bueno, mi fuente que conecto aquí, la fuente le entrega a la tarjeta 19 voltios, lo veíamos en la primera clase, ¿sí? Me entrega 19 voltios aquí. Pero resulta que esos 19 es un voltaje muy alto. Si yo lo comparo con los voltajes que realmente necesitamos. ¿Qué voltajes necesitamos? Fíjense. Necesito 5 voltios. Me voy a ir en orden descendente. Necesito 5 voltios para los USB. O sea que cuando yo conecto aquí algo, mi puerto USB me da 5 voltios para que yo los use para lo que yo quiera. O sea, yo puedo, por ejemplo, poner aquí este cable de mi celular, ¿sí? Y cargar mi celular aquí. Imagínense que la computadora está prendida, pues pongo mi celular aquí y cargo el celular. O sea que aquí en este puerto tengo 5 voltios y esos 5 voltios hacen que mi celular se cargue. Entonces es un requisito, es un protocolo que en todas las computadoras, llámese desktop, llámese all-in-one, llámese laptop, netbook, Mac, cualquier computadora, en el puerto USB que tenga yo 5 voltios. Por lo tanto, mi computadora, mi tarjeta madre, debe de tener una fuente que reciba los 19 voltios y me entregue 5 voltios. ¿Sí? Entonces, ahí está una de las razones para utilizar la fuente. ¿Y cómo está conformada esa fuente? Está conformada por MOSFET, ¿sí? Está conformada por circuitos MOSFET, filtros y una bobina. Entonces, si yo llego a ver un filtro, le estoy llamando filtro, su nombre técnico correcto en todo el mundo es capacitor. ¿Sí? Aquí tengo un capacitor. ¿Por qué le llamamos filtro? Porque filtra el voltaje. O sea que le estoy llamando por la función que está haciendo, más no por su nombre correcto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, entonces el filtro, que en este caso sí es un filtro, está filtrando, y la bobina me dan, esto es lo que les comentaba que debemos de saber. Filtro y bobina me indican que aquí tengo una fuente, ¿sí? Y yo obviamente debo de tener unos MOSFET, ¿sí? En este caso, esta bobina y este filtro corresponde a estos dos MOSFET que están aquí, ¿sí? Debo de tener 2 MOSFET y debo de tener un integrado que es este. Eso todavía lo vamos a detallar, vamos a hacer mediciones inclusive, y vamos a hacer, aparte de las mediciones, vamos a ver el diagrama, cómo funciona, o sea que nos vamos a meter un poquito a fondo para que lo entendamos. Con una fuente que analicemos, porque son varias las que tiene la tarjeta, con una fuente que analicemos será suficiente para entender todas, porque todas funcionan igual. Lo único que cambia es el valor del voltaje, ¿sí? Entonces, imagínense que esta fuente fuera la de 5 voltios. Yo no sé si es la de 5, pero vamos a imaginar que fuera la de 5. Entonces, estos MOSFET que están aquí reciben los 19 del jack, ¿sí? Los 19 que vienen de la fuente externa, y lo disminuyen a 5, y a través de la bobina y el capacitor se filtra y ya tengo los 5 voltios, ¿sí? Esos 5 voltios me van a servir no solamente para los USB,
me van a servir para varias cosas. Por ejemplo, me van a servir para el USB, me sirven para la pantalla, para dar una orden para que prenda la pantalla, me va a servir tal vez para que funcione el audio, ¿sí? El audio se alimenta con 5 voltios, me va a servir en algunos casos para que gire el ventilador. A ver, dejen ver este ventilador. Pues no me dice aquí, seguramente por abajo sí me lo va a decir. Pero el ventilador normalmente trabaja con 5 voltios. ¿Sí? Lo checamos más adelante. Otra cosa, me va a servir para que funcione el disco duro y me funcione el CD. Porque el disco duro necesita 5 voltios y el CD también necesita 5 voltios para trabajar. Entonces vean, y a lo mejor hasta este circuito que aumenta el voltaje también necesita 5. Vean que interesante y obviamente que es importante es el 5 voltios. Si el 5 voltios falla, ya no me funcionan los USB, ya no me funciona el ventilador, no me funciona el disco duro, no me funciona el CD y por lo tanto pues la máquina a lo mejor ni prende, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, voy a necesitar otro voltaje aparte del de 5, voy a necesitar otro voltaje de 3 voltios. Aquí también les aclaro un punto. Los diagramas, todos los diagramas de computadora, de laptop y de All-in-One, algunos textos, algunos tutoriales en la red, libros, dicen que el voltaje es de 3 voltios. De hecho, aquí lo tengo. Imagínense que este es el de 3 voltios. Bueno, es casi seguro que sí lo sea porque normalmente el de 5 y el de 3 están juntos. Y aquí tengo 2 juntos. ¿Sí? Este y este. Y tengo mi circuito y mis MOSFET. ¿Sí? Pero realmente no es de 3 voltios, es de 3.3 voltios. Ese dato también es importante. O sea que aunque el diagrama diga que es de 3, realmente no son 3, son 3.3. ¿Sí? Y ese voltaje también sirve para varias cosas. Y aquí es donde viene algo que es interesante. El voltaje de 3.3, todas las computadoras la utilizan para prender el equipo. O sea, de ahí nace la orden de encendido. Esos 3.3 van a ir a la tecla del power para que a través de esa tecla se haga que prenda la máquina. Claro, hay equipos que el 5 lo usan para el power también, no siempre el de 3, sino el de 5. Pero el de 3.3 también es importante porque con ese voltaje trabaja la Wi-Fi. La Wi-Fi trabaja con 3 voltios. O sea que en algún pin de estos, de la Wi-Fi, voy a tener 3.3 voltios. Estoy viendo la etiqueta, a ver si lo dice, pero no lo dice. En algunos casos en la tarjeta viene marcado el valor del voltaje que usa la tarjeta para funcionar. En este caso nada más viene el modelo, dice que eso es la RT5390, y nada más. Es lo único que viene. Ok, entonces, bueno, para no hacer tan larga esa parte, esa explicación, necesito 5, necesito 3, necesito otra fuente que alimente a la RAM, a la memoria RAM, ¿sí? Aquí, por ejemplo, es casi seguro que esa fuente sea esta, porque está cerca de la RAM. Es casi seguro. ¿Sí? El valor del voltaje de la RAM va a variar mucho porque depende de la RAM que lleve. Las RAM viejitas, las que se usaron en las primeras máquinas,
era de 1.8 voltios. O sea que necesito, aparte del de 5 y el de 3, una de 1.8. Ahora las máquinas más recientes trabajan con 1.5, ya no con 1.8. Y las últimas máquinas que hay que traen la memoria DDR4, ¿sí?, el voltaje ya es de 1.2 voltios. Entonces, dependiendo de la memoria que tenga la computadora, pues va a ser la fuente que lo alimente. Pero bueno, en resumen, pues puede ser de 1.8, puede ser de 1.5 o puede ser de 1.2. Voy a necesitar otra fuente, ¿sí?, que sirva para alimentar al chip de video. ¿Sí? Y de igual manera, ese voltaje cambia dependiendo del tipo de chip de video que se utilice, ¿sí? Entonces, los voltajes que más se utilizaron o que más se utilizan en la actualidad son de 1.2 y de 1.1. Entonces, vean, tengo 5, 3, 1.8 y 1.2. Y finalmente necesito otra fuente, de hecho acá está de este lado, ¿sí?, que alimente al procesador. Esta tarjeta, por ejemplo, yo así a simple vista veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 fuentes. Perdón, hay otra aquí. Esta bobina, este cuadrito que yo tengo aquí es un color café. El color café también es una bobina. Entonces, claro, hay más bobinas, pero yo estoy hablando de las bobinas de fuentes de poder, ¿sí? Las bobinas que se utilizan en las fuentes de poder normalmente son grandes, son como esta que tengo aquí o como esta cafecita que yo tengo aquí, ¿sí? Claro, repito, hay más. Por ejemplo, yo aquí tengo bobinas, aquí donde entra el conector de la fuente, donde está el jack de la fuente, yo tengo otras bobinas. Estas cafecitas que se ven aquí, a ver dónde estoy. Estos de color como grisecitas que se ven aquí, como entre café y gris, son bobinas también, ¿sí? Pero esas ya no son bobinas de fuente, ya son bobinas comunes que se usan como filtros también, ¿sí? Son pequeñitas y voy a tener más pequeñitas que estas. Toda la tarjeta voy a tener un montón de bobinitas así. Pero las bobinas que se utilizan en las fuentes generalmente son grandes, son así como esta o como esta que está acá, esta cuadrada. Entonces esta tarjeta tiene 6 fuentes de poder. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fuentes. A simple vista. Puede ser que tenga más y que no las alcancemos a apreciar ahorita, ¿sí? Y les decía que como la All-in-One, estoy hablando de una All-in-One, no usa batería, pues no trae la fuente que carga la batería. En las laptops hay otra fuente, igual como estas, que carga la batería, ¿sí? Aquí no la trae porque no se usa batería. Entonces eso hace que el equipo sea más simple, más sencillo en lo que respecta a la tarjeta de la motherboard. Ok, eso es lo que hacen las fuentes de poder y eso lo vamos a aclarar bien en los diagramas. Vamos a hablar de los diagramas y vamos a hacer las mediciones pertinentes. Si se dan cuenta, no es tan complicado. Cuando una computadora falla, cuando ya no prende o tiene algún otro tipo de falla,
generalmente lo que hacemos es revisarle los voltajes, a ver qué fuente dejó de funcionar. ¿Sí? Entonces, por eso les mencionaba que checando una fuente o analizando una sola fuente en el diagrama, en el equipo, bastará para entender todas, porque todas las demás trabajan igual, y la única diferencia es el voltaje que manejan, que son diferentes valores de salida. En los equipos más recientes, siempre vamos a hablar así para tener un panorama de cómo son los equipos, qué diferencia hay de un equipo actual a un equipo anterior o un equipo ya más viejo. Entonces siempre vamos a ir haciendo ese tipo de comparaciones. ¿Sí? Hay equipos más recientes que las fuentes han cambiado, han sufrido cambios. ¿Sí? Por ejemplo, yo dije hace un momento que una fuente está conformada por dos MOSFET, dos circuitos MOSFET. A ver, voy a hacer el acercamiento para apreciarlo bien. Ahí están los MOSFET, vean. Esos circuitos negritos de 8 pines son MOSFET. Estos. Aquí tengo 2 y aquí tengo otros 2. Entonces, por lo tanto, esta es una fuente junto con su bobina y su capacitor. ¿Sí? Bobina, capacitor, MOSFET. Del otro lado tengo MOSFET, bobina, capacitor. ¿Sí? Y aparte de los MOSFET, bobina y capacitor, tengo un integradito, que es este, que está en el centro, que es el que genera los pulsos para que trabajen las fuentes. ¿Sí? Esto lo vamos a ver bien en un diagrama. ¿Sí? Bueno, pues en los equipos más recientes ya se eliminó todo esto. Entonces lo que eran bobinas, capacitores y MOSFET y el circuito, todo esto se encapsula y ya es un solo integradito chiquitito, pequeñito. O sea que la tarjeta se hace mucho más simple. Y esos circuitos integrados pequeñitos les están llamando STIP, así les están llamando. En el área de las computadoras, vuelvo a repetir, en otras áreas le pueden estar llamando de otra manera. ¿Sí? Entonces, esos circuitos, si reciben 19, por ejemplo, recibieron 19 y lo entregan más bajo, ¿sí? Le llaman step down, porque es paso abajo. ¿Sí? Pero va a haber casos donde haya un circuito que recibe un voltaje bajo y lo eleve, en lugar de bajarlo, que lo eleve. Entonces ese circuito le llaman step up, como por ejemplo el que tenemos aquí, el de los LEDs. Ahora que hagamos las pruebas, ¿dónde ando? Ahora que hagamos las pruebas, acá está. Vamos a ver esta tarjeta y vamos a llegar a la conclusión si es un up o es un down. Pero es casi seguro que sea un up, porque los LEDs trabajan con voltaje alto. Entonces, imagínense que esta tarjeta recibiera 5 voltios y entregara 24. Pues lo elevó. O puede ser que reciba 19 y entregue los mismos 24, igual lo elevó. En los dos casos lo eleva. O que entregue 28, o 30, o 40, o 50 volts. Hay STIP que se usan en las pantallas más grandes, que reciben 5 y entregan 48, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos son elevadores de voltaje. Pero también hay circuitos que reciben un voltaje alto y lo disminuyen. Entonces, esos serían down, serían de bajada. Esta tarjeta tiene pues todas sus fuentes, no trae STIP, a la vista no se ven, todas se ven con MOSFET, bobinas y capacitores, entonces son STIP. Pero pues
podemos hacer una comparación posteriormente, si tenemos otra máquina más reciente, la abrimos y hacemos la comparación. Y si no llegáramos a tener otra máquina más reciente aquí en la mesa de trabajo, pues podemos verlo por lo menos en un diagrama para que tengan el panorama y saber qué hacer si nos llega una máquina ya de ese tipo. Son circuitos muy pequeñitos y que hacen funciones sorprendentes. Bueno, pues la arquitectura de la máquina, con eso terminamos el tema de la arquitectura. Ya vimos todo lo que tiene una computadora. Ya hablamos a grandes rasgos de la función de cada parte, de las fallas que provoca cada parte. ¿Sí? Nos vamos a meter a fondo. Entonces, en la siguiente clase vamos a empezar a ver el diagrama y vamos a empezar ya a hacer algunas mediciones. Muy bien. Entonces, sí es importante entender cómo funciona la tarjeta, las partes que tiene. Todas las computadoras son iguales, o sea que todas tienen las mismas partes. Todas tienen disco duro, todos tienen memoria RAM, todos tienen Wi-Fi, todos tienen puertos USB, todos tienen procesador, todos tienen sus fuentes, pero lo que va cambiando pues son, a medida que pasa el tiempo y los equipos son más modernos, pues van cambiando los componentes que son más pequeñitos, ¿sí? Más chiquitos. La tarjeta más sencillita, más desechable hasta cierto punto, ¿sí? Es muy común actualmente que todo se integre a un solo chip. Eso es muy común. Por ejemplo, esta tarjeta que yo estoy viendo aquí, o que yo tengo aquí, todavía veo dos integrados grandes. Que tiene un disipador de calor y otro que está acá, que también tiene un disipador de calor. Y por el tamaño veo que es más grande físicamente y un disipador más grande. Por su tamaño, pues ya sé que este es el procesador, porque el procesador es el que se calienta más, el que necesita un disipador más grande y es el más rápido, obviamente, ¿sí? Va a haber computadoras que tengan 3 o 4 chips, ¿sí? O sea, aquí veo 2, puedo ver 4, ¿sí? Pero también va a haber computadoras más recientes que nada más vea uno y en ese vengan todo integrado. Los famosos PCH, que se están utilizando ya mucho en la actualidad, los PCH. Entonces, vamos a ir hablando de todo eso. La idea es que tengamos un panorama general de cómo son los equipos actuales y cómo eran, y para que en nuestro banco de trabajo podamos reparar e intervenir cualquier equipo. Bueno, pues vamos a terminar el tema de arquitectura y de reconocimiento de partes. Muy bien, seguimos en la siguiente clase.